El Estado no ético termina vigilando aquello que decía proteger. El consumidor dice que es libre de elegir, pero nunca decide qué necesita, sino lo que la publicidad lo hace consumir. Prudencia. La prudencia política suele llegar cuando el daño ya aprendió a justificarse. Yo quisiera arrancar con este tema de la prudencia política. Ayer se vivió en la gran burbuja de Mocolí, ¿sí?, todo un incidente. 3 muertos, un asesinato, un sicariato, no se sabe. Un BMW entra a una cancha deportiva después de saltarse, digamos, de golpear y pasar las barras de ingreso, y terminó con la vida de 3 ciudadanos. Objetivamente, ¿qué grado de prudencia tenemos que tomar frente a esta realidad? El Estado no ético se pasa hablándonos todo el día de que ya tienen controlado todo. Mucha gente migra hacia este tipo de urbanizaciones porque se siente seguro y piensan que eso es lo prudente. Pero el nivel de descontrol ha hecho que todo tipo de amarras se aflojen. Mucha gente me dice, es que en San Borondón todo es tranquilo. Yo creo que tienen una memoria muy pobre, no selectiva, porque este año, bueno, el año pasado, el mes de diciembre, asesinaron a un chico que parece que es socio de en un Porsche. ¿Sí? Es decir, han habido asesinatos en diferentes centros comerciales, en Plaza Navona, si mal no recuerdo, en el centro comercial donde yo vivo. Es decir, realmente entendamos y tengamos claros, no hay burbuja que no pueda ser violada. Inclusive vehículos con protección antibala han sido también siniestrados. Por eso hay que hablar de 2 tipos de prudencia. La prudencia que los ciudadanos tenemos que tener para enfrentar esta realidad, y la prudencia que el Estado no ético, que hace un estado de propaganda y repite todos los días como que si la criminalidad se hubiese acabado, es que hay que ser más prudentes con las palabras para no generar una expectativa no real. Amables radioescuchas, reciban ese siempre saludo afectuoso de corazón a corazón de Manuel Murrieta, mi querida y apreciada Astrid Sinclair Viteri, y este es su servidor Ramón Sorenholzner. En esta mañana, mi querida Astrid del... Estamos jueves 8 de enero del 2026, don Ramón. Y mire, lo que usted señala es tan importante, el estado no ético en el que vivimos. Y sin duda alguna esto es pues un conjunto de muchas cosas, entre ellos que tampoco que la justicia funciona. Y no me refiero únicamente en estos momentos al Consejo de la Judicatura, por si acaso. Veremos también hacia la Fiscalía, donde tenemos al subrogante del subrogante, y esto es también ahora se comienza a cuestionar por decisiones o injerencias políticas, donde deberían ser instituciones totalmente independientes. Tenemos a una Fiscalía, que por cierto, gracias ayer a un muy importante abogado de la ciudad, me hacía recuerdo, que tenemos todavía funcionando a una Yanina Villagómez, a una fiscal provincial del Guayas, recordemos, que estuvo en los casos, en las investigaciones de Metástasis por favorecer a 2 narcotraficantes. Los expedientes y las investigaciones apuntaban a que benefició a Rasquiña y a Leandro Norero. La misma también fiscal, Yanina Villagómez, quien se la vinculó por favorecer también a la señora Cintia Viteri, en el caso por obstaculizar con vehículos el aeropuerto internacional de Guayaquil. O sea, tenemos una justicia que bajo los escaparates que se ponen, parece que estuviera limpia, pero no, en el fondo siguen funcionando los mismos que están cuestionados, las mismas figuras
se repiten año a año y son protagonistas de los mismos hechos. Corrupción. La conciencia, querido Manuel, no se la institucionaliza, se la ejerce. Y me parece que a veces el estado de inconsciencia que vive el sistema de poder, el sistema estatal, en todos sus sectores, sea el legislativo, el ejecutivo y el legislativo, ha llevado a un grado de que por falta de conciencia no se está ejerciendo como Dios manda el poder. Y bienvenido. Gracias, Ramón. Y efectivamente, en estos días han dado tiempo para pensar sobre nuestros estados de justicia y el esperado, porque ya no podría decir que existe pacto social. ¿Y qué ocurre? Ocurre que en sociedades razonablemente civilizadas, los ciudadanos hemos entregado nuestro derecho a portar armas, hemos entregado nuestro derecho a nuestra capacidad de ejercer violencia a un Estado que se supone que tiene que defendernos, pero nos encontramos con que todo el andamiaje que debería soportar esta visión civilizatoria no está. Entonces estamos muy cerca de caer en algún tipo de barbarie donde cada uno se defiende como puede. Incluso vemos el fenómeno de las ciudadelas cerradas. Las ciudadelas cerradas yo creo que están mal conceptualmente, pero son un mal necesario en una sociedad en la cual un grupo de ciudadanos se agrupa y pretende protegerse. Sin embargo, esa misma protección también está violada porque muchos violentos se esconden allá atrás y llevan sus negocios a sus casas. Entonces, sí es un asunto de conciencia y sí es un asunto de entender que no es un problema del Estado, no es un problema de buscar un representante heroico que nos salve, sino que es algo que tiene que ser ejercido uno por uno y por todos. Ayer, en uno de esos libros de ética de poder, no me acuerdo del autor, era francés, pero decía esto, Astrid: la moral no se completa, se intenta cada día contra el cansancio y el poder. Y es que es interesante esto. Ya nos estamos agotando de todo lo que tenemos que vivir. Vivir frente al poder y su inconsciencia, vivir con la realidad delictiva del país. Pero ahí no toca otra cosa que no cansarse y seguir trabajando y bregando para no ser expulsados de nuestro propio bioma, querida Astrid. Nos queda eso, don Ramón, la resistencia o la resiliencia, una palabra que en los últimos 5 años ha sido bastante popular y dicha, pero al mismo tiempo no por esa resistencia y resiliencia nos vamos a acomodar. Tenemos que comenzar como sociedad a alzar la voz, a demandar que los hechos que vemos violentos no son normales, porque los normalizamos. Pasó un no pasa nada si es un muerto. Pasó de 3, bueno, sí, ya está grave la situación. Entonces, no, ya no nos asombramos ante hechos violentos de lo que está ocurriendo. Hemos como adormitado esa parte del asombro o esa parte del morbo de ver muertos en la ciudad, en distintas ciudades, Guayaquil, San Borondón, Durán, en Daule, donde sean. Y yo iniciaba con el tema de la justicia, porque si bien es cierto, vivimos en un estado en estos momentos que está de caos, tampoco podemos responsabilizar a una sola persona, todo, por si acaso. Al gobierno de que venga y existan narcotraficantes, al gobierno que venga y que existan fiscales corruptos. No, ya es un estado que éticamente está podrido, pero no podemos venir y quedarnos ahí. Hay que luchar y resistir, y que la moral sea ese puntal de resistencia. ¿Se acuerda de Leviatán, señor Burreta? Por supuesto. El Estado organiza, la conciencia resiste. Cuando olvidamos esos, nos devora a los ciudadanos. Ahí aparece el Leviatán y estamos enfrentando Y viene a poner orden. un Leviatán terrible. ¿Nacerá o nacerá esa posibilidad de poner orden? ¿O seremos como el Estado italiano? Cada día nos parecemos más a Italia, ¿sí? El Estado mafioso dominando la justicia, dominando el Ejecutivo y parte del Legislativo.
Hay un poeta caribeño que habla de que el hombre trabaja para mañana entre el espanto y la ternura. Y me encanta esta visión porque efectivamente a nosotros nos toca vivir y nos toca también buscar el lado tierno de la vida, y estos son espacios para no también recordar que ¿por qué hacemos esto? Hacemos eso porque queremos tener una sociedad funcional. El riesgo que se ve y ha ocurrido en otros lados es que cuando el Estado pierde su capacidad de control, la sociedad comienza a organizarse y comienza a tercerizar la justicia. Y cuando se empieza a tercerizar la justicia, lo haces con personas que tampoco operan dentro del sistema. Y eventualmente eso te mete en una espiral de violencia en la cual es muy difícil salir. No tengo una solución de corto plazo. Y otra cosa también interesante de ver de esto es que esto no se generó en un día, no pasó de un día para otro. Es un proceso que entramos como sociedad en una resbaladera, una pendiente resbalosa, y cada día íbamos avanzando y, como bien decía Street, cada día normalizábamos algo y nos vacunábamos contra esto, y así esta reflexión. ¿Cuántas muertes violentas vemos cada día en redes sociales y ya no nos hacen nada? Nos hemos vuelto insensibles ante eso. Por otro lado, instituir, esa palabra que es tan vital en la construcción de la vida. Instituir la ética ayuda, sustituirla destruye. La ética empieza donde ninguna ley puede llegar, querida Astrid. Es decir, ese cuadro ético, esa respuesta moral a través de la ley, llega básicamente donde precisamente la ley no puede llegar, Astrid. Don Ramón, y muchas veces veo que estamos cediendo no solamente muchas libertades a cambio de algo, a cambio tal vez de un ordenamiento, a cargo de tal vez de una institucionalización como tal, sino que estamos cediendo ya todo lo que como derecho de vida natural tenemos, y no lo estamos cediendo ante un orden o ante buscar un ordenamiento como tal en una civilización, sino que lo estamos cediendo, para mí, a manos equivocadas, ante el miedo. Estamos sucumbiendo al miedo, estamos sucumbiendo también al terror, estamos sucumbiendo a la corrupción, y eso es lo peligroso, porque ni siquiera es para un ordenamiento, o ni siquiera es para mejorar el Estado o las civilizaciones que hemos venido dejando atrás, sino es para volvernos iguales a las civilizaciones de más de 1000 años, pues porque tenemos y continuamos en los cacicazgos, continuamos viendo figuras que se creen dueñas de las civilizaciones de una manera no civilizada, sino de una manera brutal, queriendo a la fuerza, a la bala, y muchas veces también a las expropiaciones, tomarse las zonas, y es increíble cómo seguimos en los mismos estados no civilizados. Vamos con los titulares de hoy. Ya ahorita sí, prepárese seguramente para un estiaje. ¿Por qué? Esto es más o menos como las encuestas de este señor en Quito, el famoso encuestólogo, ¿cómo se llama? El viejito que... Sedatos. INAMI afirma que no hay sequía y niega un estiaje. El río Tarqui, uno de los 4 de Cuenca que alimentan Mazar, tiene su caudal en nivel bajo desde el 9 de diciembre. Miguel González, analista de pronósticos y alertas meteorológicas del INAMI, dice que ahora no hay motivos de preocupación. ¿Le creemos o no lo creemos? Yo le diría que vaya a conversar con Bruno Leone, que es exportador atunero, y que tienen que medir pues constantemente sus condiciones oceanográficas, y que le vaya y le pregunta. Ayer justamente conversaba con él en una entrevista y decía que efectivamente estamos entrando a un estiaje y efectivamente vamos a tener condiciones poco favorables en el tema de lluvias, porque estamos en un periodo de una niña un poco corta, pero estamos dentro de ese periodo. Yo creo que el INAMI debería consultar a quienes realmente están midiendo un poco más en firme, debido a sus exportaciones y debido al comercio exterior. Necesitan tener esa información y la tienen. Y ya le dije, es que basta que ya ver eso para yo decir, confirmo lo que le dije el otro día, que el invierno en la costa no va a ser muy fuerte. Sí, ¿se recuerda? Claro que sí. Y corre un poco el riesgo de que haya
poca pluviometría. No diría una sequía, pero baja pluviometría. Es decir, la pluviometría es la cantidad de milímetros que se acumula en la superficie de lo que cae del aire, del cielo. Y este tema es interesante, vamos a lo político. ADN daría vía libre para juicio político a M. Godoy. Bancada anuncia que no pondrán obstáculos para que siga el proceso contra el presidente de la Corte de Justicia. Pero eso no implica de que vayan a votar a favor y en contra. Pareciera que dicen, pues, la presión social es tan grande que no pueden contener al amigo de las asambleístas, ¿no? Gran parte de los invitados en el matrimonio de Godoy era gente de ADN. Pues sí, eso es cuando el poder y cuando la corrupción está en todos lados. Y luego, ¿por qué hay asesinatos en las canchas de las ciudadelas exclusivas? O sea, están todos mezclados. Como dice el tango, la Biblia junto al calefón. La Biblia junto al calefón. Y está el invitado, pero antes que es un último titular. Zelensky espera el fin de la guerra. El presidente de Ucrania tiene esperanzas de que la guerra en su país provocada por Rusia termine en este semestre. Ya está nuestro invitado. Adelante, querida Astrid. Sí, don Ramón, está Bruno Dedé Llerena, él es concejal del Cantón La Libertad y vamos a hablar justamente de lo que ha ocurrido en cuanto a la venta de un terreno que hoy se pone en duda, sobre todo la capacidad adquisitiva, la figura que lo está haciendo y de qué forma. Bienvenido a la mañana en RTP, concejal, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder manifestar a través de este medio de comunicación todas las cosas que están ocurriendo en el Cantón La Libertad con respecto a la venta de estas 93 hectáreas. Estamos hablando justamente de la señora o la señorita Ramírez Palma, quien el día de ayer, pues por conocimiento de lo que los medios de comunicación también han estado buscando información, trabajaba a pocos metros de la alcaldía del cantón en una cafetería, pero han preguntado por ella y no se puede dar información. Para darle contexto al caso, sí quisiera que iniciemos desde la primera alerta. ¿Cómo ustedes comenzaron a ver que algo no funcionaba bien o algo no estaba bien dentro de la compra de este terreno? Bueno, esto inicia en el mes de octubre, cuando deciden incorporar dentro del orden del día un trámite para ponerle valor a estas 93 hectáreas. Y dentro del mismo expediente, dentro del mismo informe, no solo mencionaba el valor, sino también el hecho de venderle ya a la peticionaria, en este caso a Jenny. El valor, 2.94 por metro cuadrado. Esta fue la primera alerta. ¿Por qué? Porque a 10 metros de este terreno está la vía perimetral que conecta Guayaquil con Salinas, la nueva vía perimetral. Esta vía tiene casi un valor de $9 por metro cuadrado. Del otro lado de la vía, las manzanas más cercanas, que están aproximadamente a 500 metros, tienen un valor aproximado de $9 por metro cuadrado. Entonces, esto es algo que llamó mucho la atención. Lastimosamente, no a todos los concejales, por eso se pudo aprobar el tema. Y luego de que aprueban el valor, comenzamos a investigar, comenzamos a indagar, a querer saber quién es Jenny y por qué sustenta un proyecto para 93 hectáreas en tan solo 8 páginas, que no dicen mayor cosa, hablan de generalidades como tal. Bueno, resulta que nos encontramos que es una chica de 24 años, que no tiene RUC, no tiene RIMPE, no tributa en el servicio de rentas internas, no aparece como socia de alguna empresa, tampoco registra afiliación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y es aquí donde se le envía una carta al alcalde. Y se le dice: señor alcalde, por favor, queremos que la peticionaria, que la señorita Jenny,
venga a la Municipalidad del Cantón La Libertad y sea ella quien exponga su proyecto. Ella y no usted. ¿Y por qué digo esto? Porque durante todo este tiempo, desde el mes de octubre hasta diciembre, la única persona que expuso el proyecto, que habló de plazas de trabajo, que mencionó los beneficios de la venta, entre otros detalles más, fue el alcalde. Quien presenta la solicitud nunca expuso su proyecto. ¿Cuál fue la respuesta que recibí por escrito? Que la señorita sería convocada el día de la sesión de consejo y no antes. Esperé pacientemente a este día y el 18 de diciembre, cuando deciden incorporar el punto en la sesión, nunca invitaron a Jenny para que exponga la situación. Pero lo que sí obtuvimos fue la respuesta de parte del señor alcalde, mencionando que hay machismo por querer saber quién es Jenny y cómo va a financiar la compra. También mencionó que se le estaba haciendo bullying y que dado esta situación era mejor cuidarla, por decirlo de esta forma, para que ella no se exponga públicamente. Miren cómo ha transcurrido el tiempo y ahora Jenny, la persona que nunca pudimos conocer, la persona de quien nunca tuvimos información de primera mano, ha mencionado que han suplantado su identidad, que ella no ha firmado nada y que sus abogados ya están trabajando en este tema. Pero lo hizo y ahora desapareció, que eso es lo que le decía al inicio, ¿no? O sea, lo dice en una entrevista, por así decirlo, un poco también escondida, un poco de una entrevista no formal, ¿no? En la cual ella se enfrenta y que es gracias a una periodista de un medio digital. Y ahora no tenemos paradero ni tampoco conocimiento de qué ha ocurrido con esta persona que ha señalado, después de varias semanas de estar su nombre en medio de estas dudas, que le han suplantado la identidad. ¿Ustedes qué saben del tema? Bueno, yo considero que es un poco difícil a estas alturas que una persona permita que transcurra tanto tiempo. Su nombre ha salido en medios nacionales, su nombre ha estado en redes sociales y tuvo muchísimo tiempo para acercarse a la municipalidad y plantear un desistimiento o la nulidad del acto administrativo, en este caso la nulidad de la sesión de consejo en la cual se le aprueba el trámite de compraventa. Pero no ha sido así, así que esto ya me genera una primera interrogante. Y la segunda interrogante es, si el alcalde de La Libertad mencionó públicamente en una entrevista que él se reunió con la persona que presentó el proyecto, entonces, si por el otro lado Jenny menciona que le han suplantado la identidad, entonces ¿con quién se reunió? ¿Con quién él conversó? Y me han manifestado también que en una entrevista, no la he visto, eso es lo que me han comentado hoy en la mañana, que en una entrevista de hace unos días atrás, el alcalde habría dicho que es un grupo de personas las que desean invertir, pero que este grupo de personas están invirtiendo a través de Jenny. De ser así, creería yo que estaríamos hablando de un posible caso de testaferrismo. Y esto agrava aún más la situación. Jenny ya el día de ayer no se encontró en su lugar de trabajo. Fueron varios medios de comunicación a buscarla. Y lo que considero es que en los próximos días, las próximas semanas, formalmente ella presentará una denuncia a la fiscalía, indicando que luego de prácticamente 2 meses y medio, recién se da cuenta que se perdieron sus papeles y que ella no ha firmado nada, que han suplantado su identidad, como ya lo dijo en esa pequeña... ¿De qué partido es el alcalde de su cantón? Bueno, ¿de qué partido político es? Depende mucho la época del año. Tiene un problema él con ideologías, con identidades políticas. Pero en este momento,
Creería yo que es de la línea de gobierno. Y digo creería porque hace unos meses atrás subió una foto en la convención nacional que realizaron y él tenía todos los distintivos de la agrupación política. Dígame una cosa, concejal, y en sus investigaciones, ¿quiénes serían los que están atrás del testaferrismo? Por dónde camina? ¿Usted ya tiene alguna noción? ¿Ha evaluado quién quería comprar esos terrenos a Bacamú? Bueno, se escuchan muchísimas cosas, tanto en redes sociales como acá en las calles de la ciudad de la Libertad. Todo eso son especulaciones, rumores, porque no se ha podido confirmar nada. Y es precisamente para eso que le pedimos y le exigimos al alcalde transparencia. Porque todo el país en este momento quiere saber qué es lo que realmente ocurre con estas 93 hectáreas. ¿Quién realmente quiere comprar estas 93 hectáreas? Con lo dicho en días anteriores, queda clarísimo que Jenny no quiere comprar las 93 hectáreas, que sería otra persona. Entonces, necesitamos saber quiénes durante todo este tiempo estuvieron detrás del proceso, quiénes se reunieron con el alcalde, con quiénes el alcalde mantuvo este diálogo. Y sin transparencia esto no va a pasar. Concejal, ¿hubo algún anticipo de dinero? No, anticipo de dinero no. Okay. O sea, no hay huella económica del proceso. Exactamente, no existe huella económica. Por eso lo que yo le presento a la unidad de análisis económico es una alerta. Por allí un medio local de acá de la provincia de Santa Elena habla de una denuncia como tal. Lo que se presentó fue una alerta. Se le puso en conocimiento que el 18 de diciembre se aprobó que la señorita no posee, al menos de lo que se ha investigado, o no tiene una actividad económica que le permita solventar la compra, que esto lógicamente genera dudas y que por eso solicitamos a esta institución que maneje los protocolos adecuados, de ser el caso, bajo su análisis, a fin de que se pueda prevenir un presunto lavado de activos a través de esta compra. Concejal, yo quiero insistir un poco en la pregunta que hacía don Ramón, porque donde nace la duda, la sospecha, hay algún tipo de conocimiento previo también de por dónde podría estar viniendo y yo sin duda alguna entiendo que usted cumple también con el proceso de investigación antes de alguna votación dentro de la mesa de concejales, así es, como parte de la votación de los ediles. Pero yo creo que en cantones pequeños sí hay conocimiento, por ejemplo, muy cercano de quiénes, de quiénes estamos hablando, de la familia también de la señora o la señorita Ramírez Palma. ¿No se tendría alguna información o ustedes no hayan podido recopilar información, tal vez primero si este es el primer trabajo que tenía la señorita en la cafetería o si su familia trabajaba anteriormente con algunas otras personas y ahí estaría el interés también de comprar este terreno? No lo sé, lo consulto porque al igual que usted maneja hipótesis y escucha cosas en el cantón, al igual también se generan fuera del cantón otras hipótesis y también otras teorías. Claro, y entiendo yo que cuesta un poco pensar o creer que nadie sabía quién era Jenny, más aún cuando el alcalde de la ciudad en una entrevista dice que aquí todos nos conocemos, pero que por eso mismo no conoce dónde vive, dónde trabaja. Exactamente. Sí, bueno, en honor a la verdad, ha sido muy difícil poder obtener información de parte de Jenny. Todo se ha manejado con un hermetismo, incluso al interior de la municipalidad. Poder determinar información adicional sobre Jenny, al menos yo no la tengo. Lo único que conozco es lo que he mencionado, el hecho de que no tendría un capital y no posee tampoco una actividad económica para poder realizar el pago de estos casi 2.7 millones de dólares.
ya ha salido a la luz el hecho de que trabaja en una cafetería cercana al municipio, prácticamente en la otra esquina de la municipalidad. Y adicional a eso, también conocemos el hecho de que habrían suplantado su identidad, cosa que ella ha mencionado. Es licenciada en Educación Básica, estudió en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, la UPSE, y esa es toda la información oficial que de momento tenemos. El resto de cosas que se han mencionado, que se escuchan, que se leen por redes sociales, son especulaciones, y digo especulaciones porque no existe hasta ahora la manera de poder tener ya una certeza de todo aquello que se menciona. Pero eso no significa que al menos quien habla no esté investigando, no esté buscando, no esté intentando esclarecer todo esto. Claro que sería mucho más sencillo si el señor alcalde transparenta la información de la municipalidad, porque le he presentado escritos desde el mes de octubre y simplemente están en alcaldía para análisis, ni siquiera han sido despachados. Concejal, buenos días. Una Buenos días. pregunta importante. ¿Cuál es el protocolo para la venta de terrenos municipales? ¿Qué se puede esperar más adelante si este proceso continúa? Porque cada vez que uno compra o vende una casa bajo cierto monto, interviene la UAFE y hay que generar una serie de descargos, al menos entre privados. No conozco cómo funciona ese proceso cuando se compra terrenos municipales. ¿Qué se podría esperar si continúa avanzando este proceso y cuáles son las siguientes etapas de control en esta transacción? Bueno, ¿cuáles son las siguientes etapas de control? Una vez que Jenny o la persona que ha suplantado su identidad haga el pago de estos 2.7 millones, inmediatamente tendrá la minuta para poder ir a la notaría y elaborar la escritura. El monto de la transacción, estos 2.7 millones de dólares, obliga al notario a reportar esta transacción a la UAFE. No es algo que si él quiere hacerlo o no quiere hacerlo. El monto de la transacción lo obliga a reportar esta transacción. Y en ese momento, una vez más, la unidad de análisis económico ya tiene la información, ya tiene una solicitud formal para que se revisen de dónde provienen estos valores. Al momento de firmar la escritura, la señorita firmará también un formulario, la señorita o quien esté suplantando su identidad firmará un formulario en el cual va a mencionar que todos los fondos destinados a esta operación no provienen ni del narcotráfico, ni es testaferrismo, ni nada por el estilo. Son fondos completamente legales. Y en caso de que la unidad de análisis financiero demuestre o compruebe que no es así, ya se enfrentarían a otro tipo de sanción. También existe otra vía, y es que según lo que ha anunciado el SOT, que es la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, hagan una revisión del proceso. Y luego de esta revisión, si está mal el proceso por el cual se le ha adjudicado estas 93 hectáreas, podría declararse el acto completamente nulo. O sea, habría nulidad. Eso significa que esa escritura quedaría sin efecto y que el municipio, en caso de que exista ya un pago, tendría que reembolsar el dinero. Muchas gracias, concejal. Una gran mañana por usted. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme una vez más informar a la ciudadanía. Abrazo a la distancia. La hora, querida Astrid. Don Ramón, ya 7:32 Le veo minutos una de la cara de mañana. preocupación. A mí me preocupa mucho. Yo sé que tanto el concejal como también yo nos protegemos ante información que no está corroborada y después alguna réplica o en mi caso réplica, en el caso tal vez del concejal pueda tomar otro tipo de acciones en materia jurídica por decir información no confirmada, no corroborada o tal vez un poco incómoda, pero a mí me deja mucho la sospecha, don Ramón, y el alcalde lo decía, por eso yo lo repetía. En el cantón se conocen todos y yo creería que aquí hay algo que no se está diciendo y que obviamente pues espera que se esclarezca por parte del defensor
que se mostró desde el primer día de la compra de este terreno, que es el alcalde, quien no quiere dar declaraciones a los medios de comunicación, se le insiste, pero no da. Increíble. Revoluciones transforman métodos, pero también consolidan nuevos órdenes dominantes, sociales y políticos. Por eso vamos a ver qué pasa en Venezuela, ¿no? De una revolución a una nueva revolución. Pero hoy día venía escuchando a Bailey y decía que parece que van a negociar la salida de Maduro a cambio de 54 millones de barriles de petróleo. Me parece que está fuera de la lógica. No creo que el juez afloje por una negociación al señor Maduro, pero todo es posible con Donald Trump. ¿Ah? Todo es posible. Vamos al corte comercial. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ramón, 7:38 de la mañana. ¿Usted está escuchando? La mañana por RTP, por la 96.5 en Guayaquil y Santa Elena. 98.7 en la provincia del Oro y en el Real Audio en www.rtp.es. ¿O me comí algo? No, está perfecto. Ah, perfecto. Todavía no se la sabe el señor Murrieta. Me cuesta mucho, cada vez que lo dicen me asusto y digo, me van a tomar la lección y no me la sé. Te toca como en la escuela. ¿Ah? Como en la escuela, querido primo. La hora, Astrid, 7:38, vamos a decir los segundos, 47 segundos. La sociología explica conflictos cuando se abandona el moralismo y se enfrenta a relaciones materiales. Y yo me pregunto desde la sociología, ¿por qué hemos abandonado tan ampliamente y abiertamente como memoria colectiva los hechos morales y los hechos éticos? Y vemos cómo fluye el delito, el robo, el apiñamiento, es decir, hasta en el municipio más secundario o mediano, aparece pues la figura delictiva, ¿no? Y por el otro lado, no veo que hay una respuesta del sistema, ¿no? Recuerdo cómo un empresario en el Ecuador filtró 14 millones de dólares de lavado, limpio y puro, de las cuentas de Glass a las cuentas de su empresa y dijo que él no había visto ese depósito, o sea, parece que no tenía contador para conciliar. Y la sociedad aceptó esa mentira. Porque hasta cuando sobran o faltan 10 centavos, un contador da aviso, hasta que no le cuadra la cuenta. La habrá puesto en tránsito tantos años. Por eso es que me pregunto, ¿es selectiva ese juicio de moralidad o amoralidad, querido Manuel? Caray, ahí si nos ponemos en esa dimensión, hay autores que dicen que existen hechos morales y hay otros que dicen que no existen hechos morales. Okay. Entonces, que lo que existen son percepciones y movilidades y adaptaciones de la sociedad ante lo que se considera moral o no. En otras palabras, podríamos estar viviendo una relativización del bien y del mal. Y esta relativización del bien y del mal nos lleva a donde estamos ahora, y lo vemos en el discurso político, lo vemos en el discurso público, a todo nivel. Es bueno cuando yo lo hago, es malo cuando lo hace mi oponente. Cuando lo hace mi oponente es cuestionable, cuando lo hago yo tengo una justificación más alta. Y así vivimos y vamos perdiendo la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Vamos con los titulares, Astrid, voy con el Universo para analizar. Este tema es preocupante porque el gobierno se la jacta de que está luchando contra el narcotráfico y a Willy en España lo aflojaron. Pero ¿quién es el que hace el exhorto para recuperar Ecuador, o extraditar? ¿Y quién le corresponde eso? ¿Al juez o al gobierno?
A la Corte le correspondía haber hecho los trámites oportunos. ¿Pero a través de quién? De la Cancillería. De la Cancillería. Es decir, la Cancillería no fue notificada, no era un hecho público. ¿De qué se trataba? Sí. Astrid, continúe. Se trató de un proceso de don Ramón que no fue oportuno y que aquí, como usted bien hace en señalar, tiene varios pasos que no se cumplieron, no solamente por el lado de la Corte, no solamente el pedido de Cancillería, sino que también a mí me asombra mucho que incluso se haya el ministro Reinberg dado la cara y haber desmentido antes que se confirme completamente esta noticia, haber dicho que era mentira, que no se había dejado en libertad a alias Willy, cuando ya se sabía que sí, el proceso estaba muy retrasado. Y yo le digo algo, el ministro dice la siguiente hipótesis o narrativa, indica a quién le interesa o a qué país le interesa soltar un delincuente de esta magnitud que le pueda generar un perjuicio también en sus calles. Sí, pero ¿a qué país también le interesa tener a un delincuente en sus cárceles que le esté generando, bueno, en el caso de España o de Europa, no sé si las cárceles sean privadas, ahí sí entro en desconocimiento, pero tampoco les interesa tener a alguien que no está dentro de su proceso? Así que lo que se cumple en la normativa normal del mundo o del primer mundo es que si no hay un pedido de extradición o no se cumplen los procesos, en libertad. Aquí no se pasan ahí no se pasaron las leyes, no esperaron a que sea el momento político adecuado, sino que dijeron, no se envió el requerimiento, ok, el señor queda en libertad y no me podemos echar la culpa a nadie. Vamos con nuestro invitado. Si hay que echarle la culpa a alguien. O sea, no le podemos echar la culpa en este caso al país que lo retuvo. El fiscal que descuidó el tema, el juez que no lo cuidó y la Cancillería que eventualmente se olvidó hacer el exhorto adecuado. Vamos con nuestro invitado, querida Astrid. Ya está con nosotros el ingeniero Gabriel Secaira. Él es especialista justamente en hidrología y vamos a hablar sobre las lluvias y los embalses. Ecuador sin apagones, la pregunta del 2026. Bienvenido a la mañana en RTP, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Astrid. Buenos días, don Ramón. Buenos días, Manuel. Y buenos días a los oyentes. A ver, lo que tenemos actualmente es una crisis continuada, digamos así, o una vulnerabilidad del sistema que sigue manteniéndose y no vemos que se haya realizado ninguna acción el año pasado, fundamentalmente, a excepción de lo que se contrató para alquilar unas barcazas y instalar aproximadamente unos 37 megavatios adicionales en el sur del país, fundamentalmente 20 megavatios en Cuenca y 17 megavatios a base de gas natural por la compañía Vesubio. Entonces, tenemos esta vulnerabilidad justamente porque la situación del país en estos meses que van de octubre a marzo, normalmente, históricamente, digamos así, no se ha producido este año. El año pasado empezábamos que íbamos a tener un estiaje desde el mes de octubre, es decir, una reducción de precipitaciones en la cuenca oriental fundamentalmente. No se produjo y se comenzó a producir en el mes de diciembre. Lo que tuvimos es una suerte de gran cantidad de precipitaciones en esa cuenca, lo que permitió que el embalse de Mazar, el principal y el único embalse grande que tiene el país, se haya llenado hasta sus niveles máximos y que hayamos tenido esa suerte de mantenerlo por las grandes precipitaciones que tuvimos. Es decir, la gestión aquí es una gestión por motivo de gran precipitación en la cuenca. Y lo que estamos viendo ahora es una gran disminución nuevamente de las precipitaciones debido a que estos estiajes históricamente se producen hasta el mes de marzo. Es decir, que hasta el mes de marzo de este año vamos a tener precipitaciones bajas en esa cuenca
y hay que cuidar fundamentalmente el embalse, lo cual estamos viendo que diariamente se va reduciendo porque no ingresan caudales al embalse. Y tenemos el riesgo, obviamente, de que el embalse vaya vaciándose rápidamente. Posiblemente en 20 días podría llegar a una cota crítica si es que no tenemos posibilidad de seguir almacenando. Y eso ocurre justamente porque la reserva o la potencia instalada en el parque térmico no se ha renovado. Tenemos ahora, durante todo este tiempo hemos visto que tenemos una disponibilidad efectiva de 1.300 megavatios en generación térmica, en los cuales se cuentan los 300 megavatios de las barcazas y 47 megavatios adicionales. Es decir, que vamos a tener aproximadamente 943 megavatios fijos en energía firme, nada más, de los 2.000 y pico megavatios que se tiene instalado en el país y que lamentablemente no lo tenemos disponibles hasta el momento. Ingeniero Secaira, y yo sé que podría ser tal vez muy poco tiempo, pero el 2025 tal vez pudo ser un año en el cual pudimos haber hecho algunas implementaciones. Y aquí va una pregunta que para mí me resulta imperiosa porque he hablado del tema con usted y siempre lo señala. El tema de la actualización del Plan Maestro de Electrificación. ¿Qué tanto se avanzó dentro de esa actualización y dentro de este Plan Maestro que parece que por años se viene ignorando? Sí, efectivamente, el Plan Maestro que se lo tiene en vigencia actualmente, que va del 2023 al 2032, podemos señalar que lo único que se está instalando al momento son los 110 megavatios para Visionaco, que es una generación eólica que se supone que va a estar operativa a fines de este año. No se ha podido instalar absolutamente nada más. Y eso es un gran error, porque el Plan Maestro señala desde el año 23 centrales o proyectos que debían estar ya en operación y que no se han puesto en operación, ni siquiera se están instalando hasta el momento. Por ejemplo, se tiene adjudicado aproximadamente 500 megavatios de la subasta que se hizo anteriormente, de los cuales 150 megavatios es generación hidroeléctrica. No se ha comenzado a construir. El resto de generación que es solar y eólica, fundamentalmente en la provincia de Imbabura, no se ha comenzado a construir ninguna de esas centrales, a pesar de que se tienen firmados los contratos de concesión. No se ha iniciado la construcción, no se tiene fechas de inicio de construcción de esos proyectos, y se tiene en el Plan Maestro una serie de proyectos y de paquetes, digamos así, de generación, tanto eólica como solar y como hidroeléctrica, que no se señala siquiera el nombre de esos proyectos, solamente se pone un paquete, digamos, de 300, 400 megavatios para el año 27, para el año 28, para el año 26, y no se ha identificado cuáles son esos proyectos. Entonces, todo lo que se ha proyectado en el Plan Maestro está desfasado. Y digo desfasado por lo menos con 4 años por lo menos, que es lo que llevaría a ejecutar, a poner en operación algún proyecto hidroeléctrico en el futuro. Entonces, esto realmente es una situación muy grave y preocupante para el país. El otro día escuché una intervención de la señora ministra, en la cual manifestaba que se tiene previsto sacar una licitación para la instalación de un proyecto de ciclo combinado a base de gas natural de 400 megavatios, 1.500 megavatios de un proyecto solar en la provincia de Loja, y 200 megavatios en Santa Elena, y por ahí algo más. Ahí lo preocupante primero es que hay que considerar que una central de ciclo combinado que está constituida
por una serie de equipamientos, y el equipamiento principal vienen a ser justamente turbinas de ciclo simple, turbinas de vapor, turbinas a gas, turbinas de vapor, que sería una gran cosa para el país, pero lamentablemente en la situación actual mundialmente ningún fabricante le está ofreciendo la entrega de esas turbinas, sino a partir del 2029, 2030, la entrega. Eso significa, si la entrega va a ser en esos años, la instalación demorará, siendo rápido, un año. Es decir, que en 5 años, supongo, y me atrevo a decir que en 5 años una central de esa naturaleza no podría estar disponible para el país. Lo mismo sucede perdón, solamente con esto termino. Lo mismo sucede con los proyectos anunciados de energía solar. En Loja no existe líneas de transmisión que conecten con el sistema nacional para que puedan evacuar esa energía producida por una central, imagínense, de 1500 megavatios. Es una central muy grande que necesitará también una extensión de terreno de entre 1500, 1700 hectáreas. Entonces son proyectos, yo digo, son proyectos por lo menos a 3, 5 años, ¿no? Y mientras tanto, este año que terminó, no se logró contratar y poner en operación ninguna planta de generación térmica, que es la única que nos puede entregar energía firme, que es lo que necesita el país justamente. Ingeniero, entonces lo que usted nos está diciendo, básicamente, para recapitular, es que tenemos un problema de desfase en el plan maestro y no tenemos disponible la capacidad que deberíamos tener en producción térmica de electricidad. Ahora bien, la siguiente pregunta vendría a ser, frente al escenario que se plantea el día de hoy, que es posible que no llueva, es posible que llueva. Históricamente el Ecuador ha dependido de sus vecinos, Colombia, Perú, más Colombia ahora, para poder comprar energía en caso de estiaje. ¿Cómo está la capacidad de compra de energía del país en este momento frente al verdadero fantasma que preocupa al ciudadano de pie en el corto plazo, que es los apagones? ¿Cómo estamos al respecto de eso? Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, mire, tenemos la capacidad, digamos, tenemos una línea que tiene una capacidad de evacuar hasta 450 megavatios desde Colombia. Colombia nos ha estado entregando durante todo el mes de diciembre entre 250 y 350 megavatios diariamente. Obviamente, esa variación resulta ser porque solicitamos a Colombia puntualmente cuando no tenemos la posibilidad de inyectar energía desde nuestras centrales. Entonces, esa dependencia de Colombia es lo único que nos está salvando desde hace muchos años ya, ¿no? Entonces, depender de Colombia, seguir dependiendo de Colombia, es realmente un riesgo para el país. Y bueno, Perú nos ha entregado poco realmente. Hay una capacidad de evacuación allí desde 40, 50 megavatios y no nos ha estado entregando mayormente en la última temporada. Se proyecta construir una línea que va al Perú, que podría llegar también a transmitir 400 megavatios aproximadamente, pero también eso, la construcción de esta línea demorará al menos 2 años, ¿no? Y tampoco es que tenemos la seguridad de que nos puedan entregar, porque hay que tomar en cuenta lo siguiente. En el convenio que tienen los 3 países, en el convenio con la CAN, con la Comunidad Andina, se señala específica y concretamente que estos países, incluido el Ecuador también, entregará los excedentes. Están obligados, digamos, entre comillas, a entregar los excedentes. O sea, lo que le sobra en energía nos manda a Colombia cuando tiene excedentes. Lo que nosotros también le entregamos a Colombia es cuando tenemos excedentes, cuando tenemos gran cantidad de precipitaciones y nuestros embalses, nuestra generación hidroeléctrica está disponible para eso. Entonces, seguimos dependiendo de eso
seguimos dependiendo de estos alquileres que nos resultan sumamente caros, porque por parte de planificación justamente se hace una contratación por un año, por 8 meses, lo cual redunda en una tarifa muy alta para el país. Entonces, luego se terminan esos meses de contratación, se tiene que renovar los contratos y esas tarifas siguen siendo altas. De haberse planificado, de haberse proyectado que no vamos a tener esa disponibilidad de energía en estos años, pues la contratación debió haberse hecho por 2 o 3 años y con eso hubiéramos tenido una tarifa más baja. Y finalmente, Pero, ingeniero, hay una noticia reciente de un proyecto de inicio de estudios en una etapa muy embrionaria sobre el uso de energía nuclear en Ecuador para producir energía eléctrica. ¿Cómo ve ese escenario? Mire, yo creo que está bien que se haga, digamos, que se establezca un cierto tipo de proyección, digamos, o de programa para el largo plazo, digamos así. Pero en este momento hablar de que eso va a solucionar nuestra situación, yo no creo que debe hacerse esos anuncios, ¿no? Además de que un proyecto de esa naturaleza demora muchos años en implementarse. Además de eso, el costo es altísimo. Estamos hablando de entre 5 y 10 millones de dólares el megavatio instalado. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está el inversionista privado que pueda realizar esa contratación? Además de lo que he visto en noticias internacionales, todavía las plantas nucleares de pequeña capacidad, digamos, hablemos de 100, de 200, 300 megavatios, que es lo que se está experimentando. O sea, todavía no se puede indicar que ya se ha instalado, que ya es una situación, una solución para ciertos países que puede ser inmediatamente implementada. Lo que tenemos aquí en el país, y es una gran alternativa, es la energía geotérmica. Energía geotérmica es una energía que tiene un factor de planta casi del 100%, o sea que eso quiere decir que puede estar operando la central durante todo el 24/7, como se dice. Está establecido por medio de una regulación que salió de la Agencia de Regulación, una tarifa que no es mala, inclusive para los inversionistas privados. Es una tarifa muy buena para incentivar este tipo de centrales, pero también demora mucho tiempo. O sea, aquí tenemos Chachimbiro, que es lo que más avanzado está y que se ha proyectado en una primera etapa de 50 megavatios menos. Eso estará listo en 4 años, 5 años. Mientras tanto, tenemos un gran problema en la generación térmica, que es la reserva, es la base que nos resuelve el problema. Fíjese que en Guayaquil tenemos centrales que tienen un tiempo de construcción que va de 30 a 52 años. Son centrales obsoletas, que más cuesta el mantenimiento, la reparación, cuesta más que reemplazar esas centrales por nuevas centrales. Son centrales inclusive que operan con diésel, que vienen desde la época de Melec y que no se ha hecho nada para reemplazar esa generación, que al ser operadas con diésel, Okay. el costo el costo de producción es súper alto. Es más alto, ¿no? Ingeniero Secaira, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Gracias por tratar este tema y por informarnos. Encantado, mucho gusto y un buen día. De igual forma, ingeniero. La hora Street. 8 en punto de la mañana. El último adiós a la actriz Brigitte Bardot se fue. Esa mujer que a mi generación encantaba, un poco mayor que nosotros, pero era un símbolo especial, como me imagino, no sé, en su generación, ¿cuál fue, compañero? Probablemente Julia Roberts, Sí, ¿no? o más jóvenes Natalie Portman, podría ir.
Y en mi generación era Robert Redford el símbolo masculino, y en su generación el símbolo masculino. Cuando la mujer se pone colorada, ¿no? ¡Qué bestia, Dios mío! ¿Ah? No puede identificar un símbolo masculino. ¿Ah? No. Se pone colorada. Le tenemos que dar un Cuba libre para ver si habla. La hora, Astrid querida. 8 en punto de la mañana, 8 y 1 minuto. El último adiós a esta mujer valiosa, Dios mío, qué recuerdos más bonitos que tiene, ¿no? Y ver las fotos, ¿no? El otro día vi una secuencia de fotos de cuando era joven, niña, mayor, hasta llegar a su ancianidad, ¿no? Y conservaba la belleza del anciano, ¿no? Sí, y algo interesante de ella es que ella se rehusó a hacerse cirugías plásticas. Sí. Y a pesar de ello conservaba una elegancia, una belleza muy, pero muy elegante. Estados Unidos anunció la incautación de 2 petroleros sancionados. Y cada vez me doy cuenta que los Estados Unidos cada vez vuelve a la era de la colonia, ¿no? Esto se llama corsarios. Al servicio del rey. Claro, o sea, capturaban y compartían, ¿no? No, es que es interesante el concepto del corsario. El corsario es alguien que tiene una patente de corso que sirve a un rey. El rey le da esa patente de corso. Pero son piratas. Sí, son... Dejan de ser piratas porque ya tienen autorización. Claro, pero en concepto son piratas. Claro, o sea, el concepto es un pirata que tiene una licencia para operar con el auspicio de cierto rey. En este caso ya sabemos quién. Hay un concepto interesante ahí, Ramón, que es el de la excepcionalidad norteamericana. Los norteamericanos en su doctrina tienen una visión de que ellos son un país excepcional. Y esa excepcionalidad es la que les permite tener cierto tipo de operaciones militares e intervenciones en otros países que ellos no aceptan de otros estados. Porque desde sus padres fundadores, ellos sienten que tienen un mandato divino de poner orden en el mundo. Y lo que yo estoy diciendo no me lo he inventado yo, está escrito, está documentado, está en la doctrina. Y eso es lo que permite entender por qué este país tiene este comportamiento, que si uno lo ve desde afuera diría, ¿por qué está siendo tan autoritario? Pero en realidad el conjunto norteamericano cree legítimamente que tienen un mandato superior y están autorizados para hacerlo. Yo creo que el error de Estados Unidos antes de irnos es que está generando tal fricción que le va a pasar lo mismo que Inglaterra. Va a perder su hegemonía. Y la gente piensa, no, es muy grande. Así han sido todos los grandes imperios. Y cuando pierden y traicionan a los socios, lo de Europa es terrible. Es terrible lo de Europa. El pretender, a pesar de que tienen control como socios de los europeos de Groenlandia, pretenderlo invadir. Vaya, yo eso sí, es lo que me preocupaba. Celebré a fondo que Maduro esté encarcelado, pero me decepciono si confirmo lo que dice el señor Bailey hoy, de que está cambiándolo por 54 millones de barriles de petróleo. Estamos en la época de los corsarios, definitivamente. Tal vez son 500. ¿Ah? Tal vez son 500, no sé cuánto va. ¿500 qué? Millones de barriles de petróleo. No, 54 millones de barriles de petróleo. Velo a Bailey. Sí, ese era el chisme de hoy día del chismoso de Bailey. Ya volvemos. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Qué lectura le da a ese pequeño detalle? Es decir, más que una colonia, ya le dicen, con esto no puedes hacer negocios, solo con nosotros. Increíble, ¿no? Estoy pensando en
en la evolución de la violencia. Probablemente antes era necesario invadir un país para tomar todo su control. Tal vez hoy ya no es tan necesario. Y Venezuela está en una situación muy compleja porque tienen a toda la flota norteamericana frente a sus costas. Ya demostraron de lo que son capaces y se mueve el juego geopolítico. Yo no tengo claridad qué tan rápido se va a resolver el asunto para nuestros queridos hermanos venezolanos y cómo va a mejorar la capacidad y la calidad de vida de ellos bajo este nuevo régimen. Pareciera que van a pactar con el nuevo régimen, van a seguir las cosas más o menos iguales y solamente van a dejarle vender petróleo a unos y comenzar a vender petróleo a otros. Y no creo que los otros se queden tan tranquilos. Ahora, yo no sé hasta qué punto esta intervención outside, ¿no?, fuera de costa, pueda dar resultado en el tiempo. Vemos a un Cabello que está excitado. Irán por la cabeza de Cabello porque hasta ayer Cabello insultaba al gobierno norteamericano. No sé qué usted tiene novedad sobre ese tema, César. ¿Alguna novedad? Mi querido don Ramón. César, bienvenido además. Un placer estar con usted, con Astrid y con el maestro Murrieta. Ayer apareció otra figura norteamericana a dar su opinión. El señor J.D. Vance, vicepresidente, que algunos dicen que ha estado muy molesto a la interna porque no estuvo presente en el centro de operaciones, al menos no físicamente, en el que se dirigió la incursión que sacó a Maduro. Él luego aclaró, es que estuve por vía telemática. Bueno, lo barajaron. Y ahora él dice, porque quiere participar de la victoria, que los Estados Unidos van a ser beneficiados, lo dice en una entrevista, porque ahora controlarán la riqueza natural de Venezuela. Mire cómo otro líder norteamericano habla en esos términos más que en los términos de la democracia. Y claro, en Venezuela, usted menciona a Diosdado Cabello, uno de los grandes represores, el que dirige la seguridad interna del país, que es responsable de lo que estamos viendo estos días. Secuestran periodistas, luego los liberan, los colectivos con ametralladoras en motocicleta, que dan vueltas por los barrios de Caracas y las grandes ciudades del país y por los pueblos pequeños, y la gente se esconde, y la gente sabe que les van a revisar los celulares como toda la vida, y que si tienen mensajes de celebración o de esperanza van a ser castigados. La cosa no ha cambiado en Venezuela. Algunos se agarran, se prenden de este plan de Marco Rubio, donde la transición es la tercera parte, y algunos que estudian la teoría política te dicen, pues no es inédito el pensar que el camino de la democracia es primero el orden, luego la apertura económica y finalmente la verdadera democratización. Pero yo no sé si lo prudente simplemente es confiar en los gringos. Yo creo que la oposición venezolana, dentro y fuera, tiene que aprender a inteligentemente ejercer influencia y ejercer presión, porque si ellos esperan que Daddy Trump lo salve o que el gran Marco Rubio empiece a pensar en el futuro de Venezuela más que en su estrategia para desmontar la dictadura en Cuba, yo creo que están perdidos. Yo creo que ya están, de hecho, en ese limbo, César, sobre todo porque, a ver, las estructuras no han cambiado. Y una de las más claras, uno de los más claros ejemplos de aquello, y aquí sí quiero también anotar y hacer sentir de que hay una pequeña contradicción entre lo que se dice al interior de Venezuela con la presidenta encargada que dice que nadie está gobernando Venezuela, con lo que dice realmente el gobierno estadounidense, que ellos están administrando o coadministrando Venezuela. ¿Y dónde está lo que digo que no van a cambiar las situaciones de las estructuras al interior? Y es que fue posesionado tan solo ayer Calixto Ortega Sánchez, el nuevo ministro de Finanzas de Venezuela, uno de los ministros que también estuvo en una de las hiperinflaciones que ha tenido Venezuela durante los últimos años y que forma parte de ese chavismo duro y puro que ha estado acompañando a Nicolás Maduro durante todo su tiempo de administración. Ni siquiera el gobierno norteamericano, en buen resumen, dijo pongan un economista más de la escuela nuestra, ¿no? Exactamente. Se fueron por la escuela marxista más o menos, ¿no? Yo no diría marxista, la keynesiana, porque no necesariamente se fueron por la escuela keynesiana.
RC presenta queja y pide suspensión del legislador Castillo de AN. Yo veo el Parlamento Europeo y sobre todo el español, se insultan y a ninguno se le ocurre pedirse una sanción de ese tipo. Porque, primero que he visto cómo habla Castillo, ¿no? Que es un parlador, ¿cómo se llama? Cuando se adorna mucho con palabras. Rimbombante. Usted tiene otro Verborrágico. Histriónico. y que parece como que si estuviera hablando con niveles del tema. Es secundario ese tema de pelea. Hay problemas anteriores a eso que poner una denuncia de este tipo. Denuncien todo el proceso de Godoy, ¿no? Y algo que vamos a analizar después de esta breve entrevista. Vamos con la entrevista, Astrid. Don Ramón, ya 8:17 de la mañana está Mónica Jaramillo, presidente del Observatorio de Control Ciudadano. Vamos a hablar del Consejo de la Judicatura. Nos acompaña ya, ¿nos confirman? Sí, ahí se está. encuentra. Doctora, gracias por Buenos acompañarnos. días. ¿Nos escucha, doctora? Nos ayuda con su... Buenos días. Gracias. Buenos días. ¿Sí me logran escuchar? Ahí con toda claridad le escuchamos. Bienvenida. Adelante, Astrid. Gracias por acompañarnos, estimada Mónica. Iniciar por el Consejo de la Judicatura y lo que ha ocurrido. Nosotros hemos analizado con asambleístas aquí, con especialistas en la materia, sobre la comparecencia del señor Mario Godoy y también pues esa poca capacidad de interpelarlo al interior del Parlamento cuando se sale de lo que realmente tenía que hacer, justificar de lo cual se lo acusa. Pero ya en una visión más amplia que quizás usted pueda tener, ¿cuál es el análisis que le da dentro de esta actuación y cómo podría terminar también esta intención de juicio político que viene desde el parte del correísmo? Bueno, muchísimas gracias, estimada Astrid. Un saludo cordial a César Febres Cordero, a Manuel y a don Ramón. Efectivamente, nosotros estamos con ese mal sabor respecto a la comparecencia del señor Mario Godoy el día lunes 5 de enero frente a varios cuestionamientos que se venía realizando a la intromisión de la justicia, a esa falta de diligencia en su administración, y se obtuvo respuestas acusadoras nombrando a varios profesionales del derecho. Una comparecencia lejos de ser jurídica, lejos de ser adecuada a la gestión pública realizada por el señor presidente durante este tiempo, se centró únicamente a una comparecencia política, centrando casos específicos, y que eso no es lo que se espera el país. Lo que se espera el país, lo que requiere son rendición de cuentas frente a las denuncias presentadas, no frente a la intromisión del juez Carlos Serrano, y recientemente a lo que se está denunciando por parte de una ex directora del Consejo de la Judicatura de Orellana. Entonces, yo aspiro, todo el país aspira que el CAL el día de hoy en la Asamblea Nacional pues apruebe el inicio del juicio político, a fin de que ya en la instancia que corresponde a la Comisión de Fiscalización pues rinda cuentas, se nos llame también a quienes hemos estado vigilantes durante no solo de esta designación del periodo 2025, sino desde de la forma en que fue designado el señor Mario Godoy en el 2024. Entonces, realmente para mí sí, para nosotros desde la sociedad civil, hemos mantenido latente esta noticia, hemos mantenido la vigilancia correspondiente y aspiramos pues, si no se da un paso al costado por parte del señor presidente por una eventual renuncia, estar vigilantes sobre el accionar y el monitoreo correspondiente a la Asamblea Nacional. Mónica, buenos días. La pregunta que a mí me queda sobre esto es básicamente cómo el sistema judicial ecuatoriano permite llegar a una situación como esta. ¿Qué es lo que ha pasado a manera sistémica para que estemos aquí hablando de un presidente de esta función del Estado que tiene unos cuestionamientos tan graves? No se llega a esto de un día para otro, esto es un proceso. ¿Qué proceso nos ha llevado hasta acá?
Bueno, sí, efectivamente esto es un proceso que sí tiene que existir la vigilancia la vigilancia de la sociedad civil, de la ciudadanía, de los medios de comunicación. Porque nosotros hemos venido cuestionando desde el año 2024 de la forma, ustedes recordarán cómo llegó Mario Godoy, cuando se designó en un primer momento a Dunia Martínez. Posterior se denunció, pues, se designó a Dunia Martínez. Y de la noche a la mañana quitó la licencia el señor Verduga, que no formó parte de la primera designación y formó parte de la reconsideración y se designó posterior a Mario Godoy. Ahí se presentó una acción de protección frente a esa vulneración de un derecho ya adquirido mediante una resolución por parte del CPCCS a la doctora Dunia Martínez. Sin embargo, se dejó sin efecto esa acción de protección y se mantuvo en el cargo. Nosotros también veníamos cuestionando lo que ayer cuestionaba el señor vocal del Consejo de la Judicatura respecto a los sumarios administrativos que se han archivado, toda la corrupción que existe, no solo a nivel Pichincha, sino a nivel nacional. Se ha cuestionado cómo funciona el Consejo de la Judicatura, cómo funciona, en este caso, el Consejo de la Judicatura de Orellana, que se puso en riesgo a una directora quien estuvo luchando contra la corrupción que existe, el narcotráfico, el tema de la minería ilegal en Orellana, que existe altos índices de violencia. Entonces, no existe una situación que haya avanzado y que nuevamente se le permitió de la forma que existe, de la forma como ingresó Mario Godoy. Recordemos quiénes son los responsables y corresponsables. Por un lado, la Corte Nacional con el doctor José Swing, al enviar a Mario Godoy, al incorporar a Mario Godoy, cuando lo requirió el CPCCS con atribuciones que no le competían a la vocal Verde Soto, y todo fraguado para que llegue Mario Godoy. Entonces, las impugnaciones que nosotros presentamos fueron desechadas, con todos los argumentos que nosotros presentamos, que tenía vínculos, en este caso, con los grupos delincuenciales, que se justifica con la relación íntima con su cónyuge, y también esas causas que se patrocina dentro del narcotráfico. Entonces, el punto es que la ciudadanía no puede permitir un día más que continúe Mario Godoy frente a una institución de alta relevancia como es la Administración de Justicia. César. Doctora, a ver, hay quienes dicen lo que debería pasar hoy en el CAL es que se cumpla con un formalismo, ¿no? Que simplemente revisen los requisitos técnicos, que estarán bien, y se dé paso al juicio político. Pero ya hemos visto en el pasado, primero, que el CAL se ha ejercido su poder de decir no están los requisitos completos. Lo hizo este CAL con el juicio que se pretendió montar contra el ministro Lofredo por el tema de la desaparición de los 4 de las Malvinas, y el CAL anterior lo hizo para proteger a la Liga Azul. Pero incluso hay que ir más allá. Cuando se quiso también plantear un juicio contra la ministra Inés Manzano por el caso Progen y por el tema energético, el CAL ni siquiera abocó conocimiento. Es decir, ni siquiera revisaron los requisitos técnicos, porque los méritos no tienen que tampoco revisarlos, y simplemente ignoraron que haya llegado el tema a su mesa. Entonces no estamos seguros que realmente el CAL responda. Y claro, independientemente de si prospera o no el juicio político, hay otro problema por el que le quisiera preguntar, y es, si Mario Godoy renuncia ante la presión o por cualquier otra cosa, el gobierno sostiene que no debería asumir por el resto del periodo la doctora Villasiges, la suplente, sino que se debería enviar otra terna, contrario a lo que yo he leído y han expuesto muchos abogados, que lo vemos también en una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, le pregunto más o menos qué se puede hacer para tratar de que, primero, se haga justicia y segundo, se respeten las normas en este proceso, porque la pelea está ahí. La pelea no es sobre Mario Godoy, es sobre la justicia ecuatoriana.
Bueno, sí, efectivamente existe este nivel de desconfianza, ¿no? A la Asamblea Nacional, eh, también dentro del CAL, pero yo sí aspiro que se tome con toda la responsabilidad frente a las tamañas denuncias presentadas dentro de la Administración de Justicia. Yo aspiro que se califique y una vez calificada, pues insisto, nos corresponde a nosotros como sociedad civil, medios de comunicación, incidir y estar vigilantes en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, porque solo así, yo considero, solo así estar vigilantes y monitoreando la Asamblea no podrá dar un paso o cuáles serían esos argumentos cuando todos los argumentos sean expuestos desde la sociedad Estimada civil, Mónica. en las redes sociales. Estimada Sí. Mónica, y aprovecho aquí para señalarle que cuidado, solamente nos enfocamos en hoy Mario Godoy. Al inicio del programa yo le indicaba y don Ramón iniciaba con una lectura bastante interesante de la desorganización del Estado y este caos también en que vivimos y cómo la moral puede ser ese punto de resistencia. Pero cuidado, creemos únicamente que es el Consejo de la Judicatura. La Fiscalía va por el mismo camino. Ponía el caso de Yanina Villagómez, por ejemplo, en la Fiscalía General del Estado. Casos que la vincularon a Metástasis por la investigación en favorecer a narcotraficantes como Leandro Norero, como Rasquiña, y favorecer también a otros actores políticos a lo largo de su carrera, pero ella sigue en la Fiscalía actuando como fiscal en las unidades penales y es de no creer cómo los ciudadanos que hoy ven a su presidente del Consejo de la Judicatura ser cuestionado también tienen que enfrentarse a los motivadores de las causas en las Cortes Nacionales, sentarse ahí prácticamente con un tribunal en contra, con el fiscal en contra e indefensos en ya el resumen. Entonces, cuidado, nos enfocamos nomás en el Consejo de la Judicatura. El sistema de justicia en general debe ser observado y se lo pongo sobre la mesa porque usted presenta un observatorio ciudadano como tal. Hay que comenzar a depurar y exigir que se depuren las instituciones con instituciones como la suya, con organizaciones como la suya. Efectivamente, bueno, en correlación con la idea y con la pregunta, es importante, si bien no nos podemos centrar únicamente también en Mario Godoy. ¿Por qué? Porque también considero la corresponsabilidad que tienen de un encubrimiento por parte de los otros señores vocales, que prácticamente están avalando todas las actuaciones del señor presidente Mario Godoy. Por lo tanto, en su momento ellos también tendrán que responder. También tenemos que estar vigilantes, sí, en la Fiscalía General del Estado, de los cambios últimos administrativos. Hay unas dos frases del tema misional en la Fiscalía de estos cambios que pueden generar hasta nulidades en algunas causas muy preponderantes. Recién se va a tener la audiencia el 28 de enero, la audiencia preparatoria a juicio del caso Ligados. Entonces, estas causas y estos procesos también que tenemos autoridades prorrogadas, debemos estar vigilantes. Nosotros hemos visto y estamos monitoreando todo lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un consejo ineficiente que no realiza y no continúa con los procesos de designación de autoridades. Y nosotros como ciudadanos no podemos permitir que podamos eventualmente tener un fiscal vinculado al narcotráfico, como ahora tenemos un presidente que claramente se vincula con los grupos delincuenciales, con el narcotráfico y con esa intromisión directa a las decisiones de los señores jueces cuando ellos deben gozar de toda independencia judicial. Insisto, aquí sí es un trabajo de la sociedad civil que hay que recalcar que desde donde venga, desde las redes sociales, desde las acciones también que se ha presentado en este caso desde el observatorio con impugnaciones, acciones de protección, pero también de los medios de comunicación, de la academia también, para poder tener y debatir el futuro del Consejo de la Judicatura. Porque si da un paso y al costado renuncia el señor Mario Godoy, aquí no hay
otras interpretaciones. La única interpretación y lo que se ha señalado siempre es que la suplente tiene que principalizarse y a posterior, pues, el ineficiente del CPCCS tendrá que seguir el procedimiento correspondiente para un suplente para la principal. Eso no hay que debatir, sino que como aquí lo que se quieren cooptar la justicia, como ya lo han hecho, no solo en estos años, sino anteriormente, y al momento cuando tenemos una persona íntegra, una persona que marcada con esa lucha anticorrupción, con esa experiencia académica, incomoda. Cuando son buenos, incomodan. Ustedes recordarán también el tema de la destitución del ex consejero Gonzalo Albán, que lo hicieron de manera expedita, con argumentos, mejor dicho, sin argumentos, netamente políticos sobre una sentencia. Y si nos vamos a rebuscar más allá, entonces sí, también otros, hasta los asambleístas, hasta otros vocales deberían tener responsabilidad. Entonces aquí hay que medir con la misma vara. Entonces y estar vigilantes, insisto. Muchas gracias, una gran mañana para usted. La sociología y la lógica incomodan porque revela órdenes construidos, no destinos naturales. Y ese es el problema. Me voy a quedar un rato más porque hay dos temas que trae Expreso sumamente interesantes. Lo que la superintendencia pide es una infracción penal, y el segundo tema, dudosas similitudes en el discurso. Godoy copia literalmente el discurso de Noboa y sus trolls. Ya volvemos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Amiguitas, queridos radioescuchas, no da gracia esto. Cuando eran simplemente allanamientos, yo me atreví a hacer una broma, que se la voy a repetir, porque van a ver cómo se relaciona el uno con lo otro. Cuando simplemente se hacían allanamientos en Mocolí, yo llegué a hacer una broma. Cómprese un lote en la nueva ciudadela de la isla Mocolí, Jardines del Calvario, para que esté como nuestro Señor, entre dos ladrones. ¿Ya? ¿Pasó algo desde entonces? Se hizo un esfuerzo por controlar, no la garita, porque te pueden tumbar las plumas, porque pueden entrar vestidos de policía, porque se pueden meter por el río y evitar la garita. Se ha hecho un esfuerzo por, como vecinos, hablar con las autoridades. Claro, culpa de las autoridades que tampoco están en confianza. Yo denuncio a la policía y luego me matan a mí, ¿no? Pero se ha hecho un esfuerzo en Mocolí, donde hay tanta cercanía con el SP, con el número 1, con Daniel, para que los atiendan bien y escuchen sus denuncias. Pero si no pueden ustedes, queridos amigos, no pueden del suburbio. Estamos todos fregados. Se ha hecho un esfuerzo por controlar a quién se permite comprar o alquilar. Se puede poner un poco escabroso el terreno legal, la posible discriminación. Y claro, le estaremos dando la oportunidad a la tía Pipita o al tío Pepito para que empiecen a juzgar quién es su vecino, según si estudió su abuelo de Cristóbal Colón o si lo vio alguna vez en el Javier. Bueno, habrá que agarrar a la tía Pipita y al tío Pepito y meterles neogaibal en el café y mandarlos en el té y mandarlos a dormir. Pero tenemos que hacernos cargo de esto. Y a lo mejor en alguna que otra ciudadela lo han hecho, pero evidentemente no ha sido suficiente. Y de no controlar lo que vimos hace un par de años, de no tomarlo en serio, hemos llegado al punto donde entran en Isla Mocolí y matan a 3 personas. Yo no voy a señalar a nadie en particular porque dicen que fulano los dejó pasar para usar la cancha de fútbol, o que fue Mengano el responsable, no lo sé, no tengo evidencia.
pero hay un problema colectivo aquí, un problema social. Hemos permitido que se infiltren incluso donde tenemos los recursos y el acceso al poder como para evitarlo. ¿Qué dice eso de la sociedad ecuatoriana? ¿Qué tan flojos nos hemos convertido? ¿Qué tan débil es nuestra élite o qué tan poco preparada está nuestra élite para enfrentar al narco? Yo no digo que yo sea perfecto, e insisto, no se trata de que yo o uno de los vecinos de Mocolí Golf Club sea un bacán. Si solamente uno es el bacán, no va a poder nunca resolverlo. Esto tiene que ser un consenso. Los vecinos se cuidan, los vecinos actúan. Si no hay una mayoría, es un suicidio. Estamos perdidos porque, de nuevo, nos exponemos. No podemos hacer buen uso del acceso a la autoridad y no podemos estar seguros de que el que denunció al lado mío está bien. ¿Ya? Yo quiero decirles otra cosa más. Ya reporta la prensa que uno de los muertos era un objetivo de alto valor. De hecho, los medios gobiernistas están haciendo énfasis en eso para reforzar la idea de que aquí se matan entre ellos y no hay de qué preocuparse. Pero el señor Stalin Rolando Olivero Vargas, aquí está alias El Marino, Stalin Rolando Olivero Vargas, como objetivo de alto valor, tenía que haber estado preso. ¿Por qué la mafia llega primero a él antes que el Estado? ¿Y por qué este hombre, claro, ahí sí intervino el Estado por lo que veo en los reportes de la prensa, pero ¿por qué por tanto tiempo el tipo tuvo tantas empresas de qué? ¿Sabe qué, Manuel? ¿No? De seguridad. El mafioso, el finado, el muerto, empresas de seguridad. Sorry que yo sea el achacoso y el pesimista, pero hay que ponernos serios. Los vecinos de San Borondón, los vecinos del resto del país, pero viendo lo que se puede hacer en San Borondón porque la tenemos más fácil nosotros, y el Estado ecuatoriano. Por favor. Bueno. Antes de ir al entrevistado, Manuel, por favor, lo escucho porque no es monólogo esto. Quiero saber qué opina. Hay toda una serie de preguntas que a mí me quedan sin respuesta. Número uno, si era un objetivo de alto valor, considerando la cantidad de cámaras, garitas y espacios que hay, ¿Cómo no lo vieron? ¿Cómo logró llegar esa persona hasta este lugar? Los que hemos estado en ese lugar, o sea, no es fácil entrar a doble garita. A ver, doble garita y luego el club. Y luego el uso de la cancha. O sea, no es tan sencillo llegar hasta allá. Esa es la primera. Entonces, alguien de ahí adentro les permitió entrar. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Para qué? Eso es lo primero. Y lo segundo, sí, sin entrar en esta idea de comenzar a usar una guía de Pantone para ver quién entra y quién no entra a los lugares, porque no funciona de esa manera y eso está mal y estaría mal si vamos en esa dirección. Creo que sí es importante que haya esto que hace tiempo no lo mencionamos aquí, esta censura moral. ¿Con quién me siento yo? Llega alguien al lugar en el que estoy y yo me voy porque no puedo estar en el lugar que está esta persona. Entonces, si estamos en ese punto, es muy difícil no volver esta conversación una conversación elitista. Pero lo que ocurre es que en el bastión de las élites ecuatorianas son canchas donde los mafiosos van a jugar pelota. Así es. A ese punto ha llegado. Yo coincido con usted, lo de las cámaras es importantísimo, ¿no? Y se supone que ya se ha hecho el esfuerzo del Estado para tener acceso a las cámaras privadas. ¿Qué está pasando? Ya, a veces también el problema es que los que coordinan son los municipios y los municipios gritan, oigan, Estado ecuatoriano, tengo esto, y el Estado sentándoles para tanta bola. Más coordinación. Lo intentaron hacer a la brava en Guayaquil. Matrimonio a la brava no es matrimonio, pues, ¿no? No, entonces tiene otro nombre. Exactamente. Si quieren matarse en otros ámbitos, por otras cosas, háganlo. Pero por lo menos en temas de seguridad, que empresas privadas, municipios y Estado central compartan la información rápidamente, tengan formas, entrenen juntos, practiquen. ¿Qué pasa si empresa privada corre al municipio, o el municipio accede a la empresa privada y reporta al E911 o a la policía? A ver, pero ¿Cuál es el tiempo de reacción? Pero sin ir más lejos, César, nosotros sabemos también que empresas privadas de seguridad de alguna manera tienen acceso a las bases de datos y hay personas que dicen, no, el chofer de ni sé quién no puede entrar porque el señor tenía una historia turbia. Esas cosas pasan, se conoce, es decir, la información está disponible.
No es que no está disponible. Está disponible, tal vez no se usa, tal vez los mecanismos legales no son los más apropiados. Son respuestas que tenemos que ir viendo. Ahora sí, ya está en la línea el doctor Segundo Camino, analista económico. Vamos a hablar sobre el retorno al mercado de capitales y el riesgo país más bajo de la historia. Lo escuchamos, Doctor Camino Moura. don Segundo. ¿Qué significa este riesgo país de 460 puntos? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Feliz inicio de año. Bien, esta noticia con la que hemos recibido el año de que Ecuador tiene actualmente un riesgo país de alrededor de 460 puntos básicos es una noticia bastante alentadora, bastante positiva para el gobierno central, y que a partir de este riesgo país siendo el más bajo de los últimos años, de los últimos 15 años, diría yo, inclusive más, le permita esto al país poder regresar al mercado de capitales y poder obtener financiamiento a través de la emisión de bonos a una mejor tasa de interés y a periodos más largos, lo cual le permitiría tener un flujo de dinero mayor al que actualmente y al que tenía Ecuador en las anteriores emisiones de bonos. Esto también es positivo porque claramente el país el año 2026 tiene una necesidad de financiamiento de casi 19.000 millones de dólares, donde parte de esos 19.000 millones de dólares son 12.600, 12.500 millones de dólares de deuda interna y deuda externa a partir de las amortizaciones y los intereses que tiene que pagar a los tenedores de papeles internacionales, y también la deuda interna que tiene el país. Y a eso le podemos añadir el déficit fiscal que se encuentra previsto en el presupuesto general del Estado para el año 2026 de alrededor de 5.400 millones de dólares. Por lo tanto, las necesidades de financiamiento que tiene el país son bastante gruesas, y es urgente que se encuentren los mecanismos para encontrar esa liquidez. Y parte de encontrar esos mecanismos es que Ecuador vuelva a los mercados internacionales con una emisión de papeles. La ministra de Economía y Finanzas el año anterior, más o menos por el mes de noviembre, mencionó que Ecuador estaba listo para regresar al mercado de capitales en el año 2026 y que estaba listo para realizar una emisión de alrededor de 3.000 millones de dólares en papeles que sirvan como financiamiento y que sirvan como parte de la inversión que tiene previsto dentro de su agenda el gobierno central. Doctor, vamos un paso atrás. Entonces, ¿qué significa para los ciudadanos que nos están escuchando esta reducción del riesgo país? Ya sabemos, vamos a poder acceder a dinero internacionalmente. Básicamente es eso. El término riesgo país, veníamos hablando con mi colega César sobre una situación terrible que ha pasado aquí cerca y que suena a riesgo. Entonces, ¿de qué tipo de riesgo estamos hablando para no confundir los términos? Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿qué tan volátil es esta clasificación de riesgo? Muy bien, lo primero que hay que entender es que el riesgo país es un indicador que lo hace un organismo internacional, que lo hace JP Morgan Chase Bank, en conjunto con una serie de información de analistas internacionales. ¿Qué involucra el riesgo país? Involucra la capacidad que tiene el país, el gobierno, para poder pagar sus deudas. ¿A quién? A los tenedores de bonos que tienen papeles de deuda con el Ecuador. Por lo tanto, el riesgo país es un indicador que en principio está medido por una serie de inversionistas que tienen un documento, un papel, que les garantiza entonces si ese papel va a ser pagado o no en el tiempo determinado. Es una especie de qué tan riesgoso es que a mí el gobierno ecuatoriano no me pague la deuda que yo tengo confirmado con este papel. ¿De acuerdo? ¿Eso a quién le beneficia? En principio le beneficia, y digo en principio porque ya voy a desglosar quiénes son los posibles beneficiarios de esta disminución de riesgo país, pero en principio beneficia a los tenedores de esos papeles.
Luego de esto, beneficia claramente al gobierno porque le permite tener la capacidad para poder volver a los mercados internacionales y poder realizar una emisión de papeles, de bonos, para poder obtener financiamiento. Y tercero, puede beneficiar a la ciudadanía siempre y cuando esta noticia, esta buena noticia, se traslade en mayor inversión hacia la economía ecuatoriana. Por lo tanto, estamos hablando de riesgo financiero, no estamos hablando de riesgo relacionado con riesgo social. Ahora, claramente, si Ecuador no tiene capacidad de liquidez en el mediano y largo plazo, entonces este riesgo financiero se puede trasladar en riesgo social. 9 horas con 19 minutos. Un dato que me comparte un economista amigo, me dice: el riesgo país más bajo de la historia está por debajo de 280 puntos y se registró en septiembre de 2014. Que 2014 es el año en que todo se va al garete. Para nosotros, para Venezuela, para muchas economías, porque ahí es cuando se da el boom, más bien el final del boom de los commodities. Empieza una crisis para muchos países. Y yo siempre digo, uno mira los indicadores y entre el año 2014 y 2015 la violencia deja de decrecer, ¿ya? El Estado empieza a gastar menos, las mejorías en los índices de empleo, de producción petrolera, etcétera, dejan de crecer o empiezan a caer. Ya es el año donde todo se complica para Ecuador y para otros países, ¿no? La poca sostenibilidad del modelo económico que teníamos en ese momento y algo que hemos venido arrastrando desde entonces. Ahora, el problema es que tampoco podemos simplemente decir: ay, se feriaron la plata, no invirtieron bien, no guardaron reservas. Algo tienen que hacer los gobiernos posteriores, y cuando ya estabilizas las cosas, tienes que buscar un camino para el crecimiento, así sea moderadito. Pero le pregunto, economista Mouro, sin pedirle la fórmula mágica, ¿ah? ¿Qué tan lejos estamos pues, de estabilizar las cosas? Porque Moreno dijo: no me dejaron la mesa servida, pero yo puse la economía en orden. Lazo: esto fue un desastre, pero yo puse la economía en orden. Noboa: yo heredé también un desastre, pero hemos puesto la economía en orden y tenemos los índices macros a favor. Yo tengo miedo que el próximo gobierno, yo no sé, resucita Ignacio Ventimiglia, somos presidente, va a decir: Noboa no me dejó las cosas en orden y tengo que recién yo ordenarlo, y así seguiremos ad infinitum o hasta que, no sé, queramos explotar el uranio que hay en el Azuay. Así que dígame usted, economista, ¿por dónde va o por dónde debería ir el Ecuador? Bueno, me gustaría empezar haciéndote el comentario de que todos los presidentes, efectivamente, como tú mencionas, han mencionado que los anteriores presidentes no habían dejado las cuentas fiscales ordenadas y que cada uno de ellos ha puesto en orden la situación. Yo quisiera contestar esto haciendo una misma pregunta, ¿no? ¿Qué significa poner en orden la economía del país? Y la economía del país, de un país en general, cualquiera, no solo se pone en orden mejorando o tratando de tener una mejor capacidad fiscal, que tampoco ha sido lo que se ha logrado. La deuda fiscal o el déficit fiscal sigue siendo bastante similar en los últimos años, sigue estando por encima de los 5.000 millones. El año 2025 el déficit fiscal estuvo planificado en alrededor de 5.500, 5.600 millones de dólares. En el año 2026 está planificado para 5.400 millones de dólares. Y alguien puede mencionar: sí, pero como porcentaje del Producto Interno Bruto es menor. Pero si a esto le sumamos todos los problemas de liquidez que vamos a tener en el 2026 por pago de amortizaciones e intereses dentro de la deuda interna y externa, al final del día yo no sabría decirte en este momento si es real que las cuentas fiscales están mejores que en el 2025 que en el 2024. Dicho todo esto, lo que quiero decirte es que la economía mejora cuando los niveles de empleo, pleno en este caso, comienzan a mejorar. Y eso todavía no se ha visto en los gobiernos post-COVID. Sí, digamos que me voy a omitir los tres primeros años de gobierno de Moreno, y nos vamos a referir solamente a la época post-COVID, donde hubo la destrucción completa de empleo. El empleo llegó a estar por debajo inclusive del 30% del pleno empleo.
y luego comenzó a recuperarse muy lentamente hasta llegar a una fase, entre comillas, de estabilización, donde ese nivel pleno de empleo, de estabilización, llegó a estar en el 35%. En la actualidad, ese nivel pleno de empleo pleno está alrededor del 37%. Pero ¿qué pasaba en la época pre-COVID? El nivel de pleno empleo estaba entre el 38,5% y el 42%, 41, 42%. Entonces todavía estamos lejos de recuperar esos niveles de pleno empleo. Si a esto le sumamos el crecimiento de la población y la migración, que también hace que de alguna forma estas cuentas de pleno empleo no terminen de convencernos en el mercado laboral. Pasamos ahora al tema de seguridad pública. La tasa de homicidios del año 2025 fue récord histórico, ha sido la peor tasa de homicidios del país en toda la historia, y Ecuador ya entra en un top de países más peligrosos del mundo. Entonces, si tú ves todo este ámbito social, el empleo, la seguridad pública, la destrucción del mercado laboral y que no se ha logrado recuperar en medida de lo posible, y a esto le añades los problemas que pudiésemos tener en el 2026 por temas de liquidez desde el punto de vista gubernamental, la falta de capacidad de inversión del gobierno, de inversión pública me refiero, y la poca llegada de inversión extranjera directa al país, todavía creo yo que no podemos hablar de poner la casa en orden, de que la economía esté regresando a la senda de crecimiento, que es lo último que comentabas. La senda de crecimiento del Ecuador todavía estamos lejos de esto. Para esto, el 2026, Ecuador tendría que crecer entre el 3,5 y el 4% otra vez, como se prevé que Ecuador debería crecer en el año 2025, y que muy probablemente cierre con una tasa de crecimiento del 3,8%, como ha sido la proyección del Banco Central y la proyección de muchos organismos internacionales. Ahora, el año 2026 se prevé que Ecuador crezca el 1,8%. Hay crecimiento, se prevé que exista crecimiento, pero un crecimiento mucho más lento de lo que hemos tenido en el año 2025. Entonces, llegar a esa senda y recuperar esa senda de crecimiento implicaría que el año 2026, el año 2027, el año 2028, Ecuador crezca a niveles por encima del 3%, cuando por el momento se prevé que en el 2026 no, hasta el momento, obviamente recién inicio de año, no llegaríamos a esa cifra. Entonces, hay mucho que hacer. Y entre lo mucho que hacer, lo principal y lo inmediato, y que a pesar de que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos, todavía no lo ha logrado cristalizar, es contener el tema de la delincuencia, de los homicidios y la seguridad pública, que claramente el 2025 cerraría con una cifra histórica de homicidios y con una tasa de homicidios súper elevada, la más elevada de toda la historia del país. Entonces, eso mucho que hacer para que la economía retorne a la senda de crecimiento. Yo empezaría claramente por tratar de destinar una mayor cantidad de recursos en inversión justamente al ámbito de seguridad pública. Y por otro lado, al ámbito de mercado laboral, que es donde todavía son los dos espacios que le falta al gobierno tratar de cristalizar la mejora dentro del ámbito económico y social. Claro, al respecto del mercado laboral, el año 2007, si la memoria no me falla, fue el año en que más ecuatorianos nacieron o nacerán en la historia. Llegamos al pico de nacimientos, es decir que ahora en 2025 esta cohorte de ecuatorianos más numerosa es la que está entrando al mercado laboral. Y se prevé que de aquí en los próximos años comience a bajar poco a poco la natalidad, o sea, viene bajando. ¿Qué significa esto en términos de empleo? Porque tenemos el grupo más grande de jóvenes en la historia del Ecuador que está buscando entrar en esta edad productiva. ¿Tenemos las posibilidades de ofrecerles un futuro a esos jóvenes? Los cambios demográficos han sido sustanciales, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial, y ha hecho que claramente el mercado laboral comience a tener otra dinámica. Y los jóvenes que en este momento están tratando de encontrar un empleo con todas las condiciones legales y sociales que necesita, es decir, buscar un tema o un pleno empleo, ¿sí?, se les ha complicado. Y creo yo que esto se puede complicar más si no existe una reforma al código laboral, ¿sí?,
que busque incorporar nuevas formas de empleo que involucren la nueva dinámica mundial, no solo la dinámica ecuatoriana, sino la dinámica que hemos tenido desde el post-COVID, donde muchos de los empleos son ofrecidos de manera híbrida, de manera no presencial, etcétera, etcétera. Y que el Código de Trabajo no las incluye en su mismo código. Por lo tanto, una reforma a este código debe ser inmediata. Esta forma inmediata y estas nuevas modalidades de trabajo no involucran la pérdida de los derechos laborales ya obtenidos a partir de los ciudadanos. Y esto es algo que creo también que el gobierno, y no solamente el gobierno del presidente Noboa, sino el gobierno del expresidente Lasso, no lo lograron comunicar de la forma adecuada, o a lo mejor la redacción en las consultas respectivas no fue la redacción adecuada para que se entienda claramente que no se busca quitar derechos ganados y que las nuevas modalidades de trabajo deberían de hecho involucrar y tener las mismas obligaciones, pero con una flexibilidad en términos de presencialidad, en términos de horario, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctor Segundo Camino. Muchísimas gracias, nos ha aclarado muchísimo el panorama, pero lastimosamente el tiempo es cruel con nosotros. Muchas gracias y un feliz año. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz año. Toca despedirnos a sí mismo de ustedes, queridos radioescuchas. Me quedo con lo último que decía el doctor Camino. No solamente Lasso, no solamente Noboa, yo insisto, las cámaras, la sociedad civil interesada no le ha explicado bien a la gente por qué la necesidad de una reforma laboral. Yo planteo dos cosas muy sencillas. Dejemos de ver, porque yo creo en la no regresión de derechos, pero dejemos de verla como una cuestión positiva, como que no puede cambiar la letra, sino el derecho en sí, el concepto, la idea de la estabilidad laboral hay que protegerla, pero tenemos que adaptarla a la realidad actual. Claro, entonces mantener el espíritu y mantener la base fundamental de ese derecho y no como está escrito en el código. Esa es una opinión. La otra, si vamos más allá del lenguaje de los derechos y vamos simplemente al lenguaje del bien común, que es lo que nos invitaba el profesor Cuadros, que nos visitaba en Navarra en diciembre, pues entonces también habría que tomar en cuenta el otro factor que para mí también es obvio: ¿qué tanto le puede dar el Estado a todos? Y detrás del Estado la sociedad. Y de ahí repartamos lo justo, pero no operemos desde el abstracto de un Ecuador que nunca ha existido. Defendamos al trabajador, no abusemos, como dice don Ramón, pero también entendamos que la realidad es más complicada de lo que nos dicen los libros de nuestras leyes tan irrespetadas. 9:31. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Hasta luego. Comprar tu casa y pagar tus deudas se puede con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico. El sueño de tener tu primera vivienda se puede, porque con una tasa de interés de tan solo el 4,87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional, se puede. Solicita tu crédito en agencias de Banco del Pacífico, tu banco. Hasta aquí, la mañana en RTP. Esta es la mañana. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra.